Señor presidente, señores senadores, la verdad que para mí es muy emotivo hacerle un homenaje a Pedro Liberato. Ya conté una vez, se lo conté a su familia, que yo siendo muy niño o adolescente por ahí, estaba visitando con mi padre una familia de Rosario Lerma y veíamos que llegaba gente distinta, grandote, fuerte, musculoso, sus manos ásperas de trabajo. Claro, no había la tecnología de ahora, el trabajo era rudo. Vos veías si era trabajador cuando veías sus manos ajadas, ¿no? Y vos veías que llegaba un grupo de gente distinta, pero que eran de trabajo. Y en su media lengua, los que se podían hacer entender, se pusieron a charlar con este señor, con esta familia, que era el dueño de la farmacia de ese momento. Fernández de apellido era el señor. Y yo escuchaba, trataba de ver por qué eran tan distintos. Venía de los cerros, todo bajito, tipografía de físico distinto. Entonces me parecía, no había televisiones que vos podías ver, ahora los chicos conocen cómo son todo en todos lados. Nosotros no. Y a mí lo que me asombraba era ver esa rudeza. Hombres, mujeres rudos, familias rudas, pero rudas del trabajo, no rudas de la violencia, no rudas de que aquí vengo yo y soy taita. Y me quedó grabado para siempre. Y después, como Rosario Lerma era el segundo lugar de los productores cachi, porque nosotros no producíamos los almácigos, veníamos y producíamos los almácigos en Rosario Lerma para plantar nuestro pimentón, que era la producción más importante del Valle Calchaquí, pero por factores climáticos y falta de tecnología y de conocimiento, a los almácigos lo teníamos que venir a hacer en una zona de más calor, y lo hacíamos en Rosario Lerma. Entonces nuestro vínculo con Rosario Lerma es permanente. Muchísimos de ahí deben tener raíces vallistas y cacheñas sobre todo, porque era el lugar de mayor producción del pimentón. Y lo seguía viendo, lo seguía frecuentando, y así lo conocí a Pedro Liberato. Y en el inicio de la democracia, ya pasado unos años de democracia, el peronismo, como somos así vehementes en las luchas y por ahí nos dividimos en sectores y no nos reconciliamos, había dos fracciones que no se reconciliaban por nada y no podíamos armar, teníamos que hacer la lista. Y le dije a Roberto Romero que había una persona que la gente quería, que se llamaba Pedro Liberato, y que lo vayamos a ver. Y fuimos con Roberto Romero, fuimos los dos primeros que fuimos a ver a Liberato para convencerlo que participe de la política. Y él tenía mucha voluntad de hacer crecer ese pueblo que lo había recibido y lo había hecho hijo propio, que era Rosario Lerma. Y tenía muchas ideas y muchas ganas, pero él se sentía que todavía no tenía esas profundas raíces como para ser el que representara. Y nosotros le dijimos que las raíces no tienen que ver con porque nacés o de dónde perteneces. ¿Saben cuántos desclasados tenemos que se los ven ahora, no? ¿Cuántos que han nacido y pertenecían a un sector y ahora se creen de otro sector y no les toca ni con una caña? Él nunca perdió su sentido de pertenencia, y su sentido de pertenencia era Rosario Lerma. No era el país que lo vio nacer. Nunca, miren que construí una linda amistad con él, nunca me dijo cuánto vivió, qué sufrió. Porque si vinieron aquí, debe ser porque allá pasaban mal. Eran tiempos en el mundo bastante difíciles, de guerra, no es que se vinieron para ver si conocían nuevos mundos. Deben haber sufrido, pero no se basaba su potencia en el sufrimiento, ni su fortaleza. Se basaba en sus esperanzas y en su sueño, en esa nueva tierra que lo acogió y que la sintió, y entonces él pertenecía a Rosario Lerma. No salió nunca más de Rosario Lerma. No aceptó ser candidato, ganó la diputación y honró a la Cámara con su hombría de bien, con su saber y entender, con buscar ser una herramienta de lucha para su gente, con ser el gestor de los que menos tenían para que les llegue tal vez un remedio, tal vez un alimento, tal vez una herramienta. Peleó siempre para los demás, nunca peleó para él. Nunca lo escuché, che, démele una mano a mi mujer, a mi hijo, nunca. Pero sí lo vi con bravura defender los intereses del pueblo de Rosario Lerma.
La gente lo quería, los sectores políticos, algunos sí, algunos otros no, porque él confrontaba y separaba. Pero ni los que no lo querían podían dejar de respetarlo, porque era un hombre de respeto. Era un hombre de respeto, porque era un hombre de bien. Qué bueno sería que cada uno que venga a nuestra patria y a nuestra provincia y a nuestro pueblo sean eso, hombres de bien que vengan a dejar y no llevarse. Vemos cómo a veces nos llegan a nuestro pueblo, llegan a inversiones y no se mezclan ni se juntan con nuestra gente. Son distintos. Somos inversores, hemos hecho esto. No les importa más nada si el hospital anda, si el otro no anda. No, qué lindo, ¿no? Qué lindo saber que en una época venía gente a nuestros lugares, se sentían parte de esos lugares y lo defendían. Y se hacían amigos de los lugareños y eran un lugareño más. De ir al club, de juntarse en las confiterías, de ir a una carpa, ser parte de nuestra vida propia, sin cuestionar la cultura, como el Pichetto, ¿no? Sin cuestionar la cultura, al revés, abrazó, amó nuestra cultura, disfrutaba de una guitarreada, disfrutaba de una carpa, disfrutaba del deporte, pero disfrutaba del trabajo, era un laburante incansable, porque no vivía de la política, vivía de su trabajo. Sus manos lo mostraban. La pérdida yo no me la esperaba porque lo había visto una vez saliendo de un fisioterapia y bastante fuerte, y le pregunté cómo estaba. No, dice, increíble la fortaleza de este tipo, vino re mal y en pocos días mira cómo está, que allá. Y hacía pocos días lo que hice hablar a Pedro Liberato hijo y me confundí, lo hablé a él. Y terminé hablando con él. Por suerte, hace pocos días tuve esa charla y me mostró el afecto y el aprecio y la valoración que me tenía, y yo también le pude mostrar el aprecio, el respeto y la valoración. Pero te decía que estaba mal, pero no te decía cuán mal estaba. Lo supo guardar toda la familia ese secreto hasta cuando falleció, y hablé con su familia, con su hijo, y me dijo, no, ya venía con una enfermedad dura, ahora descansa en paz. A ese amigo, a ese compañero, a ese luchador, a ese hombre de bien argentino y de Rosario Lerma, mi respeto, mi saludo y que Dios lo tenga a su lado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador.